Hola, muy buenas, me llamo Raúl y se me conoce como un murciano encabronado. Soy de Fuente Álamo de Murcia. ¿Qué año es aquello cuando empezaba los vídeos así? El precio del aceite de oliva acumula ya una caída de más del 24% desde enero de este año, sin suelo a la vista. Es lo que pasa con la especulación. España va a tener un problema con el aceite de oliva a final de campaña. Es por culpa de Italia. Esta tiene gracia. Esta tiene gracia. 1.262.299 toneladas de aceite de oliva. Es lo que dijo el ministerio. En marzo, 1.407.000 toneladas, superando las previsiones. Hay una diferencia en millones de kilos. Sustancial. Pero bueno, los cálculos del gobierno son de aquella manera. ¿Quién no se equivoca en unos pocos, no sé, 130 millones de kilos y tal? Cosas que pasan. El consumo de agua de la gigafactoría de Stellantis, 1.000 millones de litros de agua cada año del Canal Imperial y el Ebro. Para las baterías chinas de los coches sí hay agua, para los campos no. Antiblanqueo no detectó la maraña de 479 cuentas de la trama Cerdán pese a lo burdo de los pagos. Hacienda somos todes. La licitación de obra pública se dispara un 26% hasta marzo, 8.300 millones, por el tirón del 37% del Estado. Ya os lo dije, se lo van a llevar todo. Este artículo es realmente gracioso. España, un país condenado a más de 100 años de deuda pública. Incluso el gráfico está bastante bien. Aquí vemos la deuda y para el año 2070 pues, se espera una deuda del 181% sobre el Producto Interior Bruto, que se calcula que habrá en ese año, ¿no? Es una cosa extraordinaria. Eso que predijo George Soros, de que llegará un momento donde los intereses de la deuda, los intereses serán el 100% del PIB de un país y en ese momento el país será propiedad de los que te han prestado el dinero. Hace 5 días, el Tesoro coloca 6.785 millones en deuda a medio y largo plazo y eleva la rentabilidad ofrecida a inversores. Quiere decir que tiene que pagar más dinero para poder vender la deuda. Hoy, el Tesoro capta, se llama capta. Si os dais cuenta, la descripción de la noticia es coloca, esto es de Europa Press, y Lo País dice capta. 2.800 millones y sube la rentabilidad de las letras a 3 meses por la posible pausa del Banco Central Europeo. ¿Qué quiere decir que tiene que subir la rentabilidad? Pues que tiene que venderla más cara. ¿Qué es la deuda a 3 meses? Pues para el gasto corriente, porque no hay para pagar las nóminas, no hay para pagar las facturas. Al mismo tiempo ya sabéis que tenemos récord de recaudación, o sea, jamás se ha cobrado y se ha recaudado más dinero. Descontrol millonario en los fondos para igualdad en Marruecos o Senegal. La verdad es que esto de mirar esas cifras, ¿no?, de millones que se mandan por ahí, que ya hemos hablado. El programa que se llama Ellas Más, que manda dinero pues a Cabo Verde, Mali, Etiopía, Jordania, Marruecos, Mozambique, Palestina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Haití, Perú, República Dominicana, El Salvador y Uruguay. ¿Qué significa esto? Pues que tú mandas todos los años 30 o 40 millones. Las políticas exteriores españolas se comen más de 2.000 millones de euros y que al final, pues una parte, pues obviamente, lo que mandas a Uruguay son paraísos fiscales, lo que mandas a la República Dominicana es un paraíso fiscal, lo que mandas a Haití es para todo esto y básicamente el dinero se destina para robarlo. Filipinas, Palestina, Túnez, Senegal, Guatemala, Paraguay. ¿Quién le va a hacer el seguimiento a este dinero? Pues esto es para robarlo. Bruselas recorta 1.100 millones de fondos europeos a España por incumplir varias reformas. Y entonces esto es muy bueno porque dice, Bruselas recorta, pero si Bruselas ha dejado de mandar dinero desde julio de 2023.
Si España cumple, se le mandaría dinero, pues se le mandaría menos. Pero de momento no se manda dinero. No es que lo haya recortado. De hecho, ese dinero se le suma al Producto Interior Bruto para falsear las cuentas. Otra buena noticia. Los procedimientos concursales suben un 12% en el primer trimestre, superando los 5.100. El absentismo laboral crece en Cataluña y llega al 7,1% en el primer trimestre de 2025. No olvidéis nunca que la época donde menos se trabajó en la historia de España fue en la Segunda República. Jamás se trabajó menos. O sea, la cantidad de horas perdidas se contabilizan por millones. A día de hoy, pues obviamente por la población y demás, son millones y millones y millones y millones de horas que se pierden en un mes. Esta noticia pasó desapercibida hace un mes y es bastante interesante recuperarla. Dimisión en bloque en el macrofondo de pensiones que creó Escrivá, el gobernador del Banco de España, cuando él estaba al frente de la Seguridad Social. Fue un absoluto desastre desde el principio. ¿Vale? 3 años después de su aprobación, el macrofondo de pensiones de José Luis Escrivá consumó su pinchazo. 5 de los consejeros independientes anunciaron ayer su dimisión en bloque ante la falta de avances, dejando el órgano prácticamente descabezado y abocándolo a un futuro incierto. El macrofondo, aprobado en febrero de 2022, iba a ser una de las medidas estrella del hoy gobernador del Banco de España para fomentar el ahorro de cara a la jubilación, captando miles de millones de euros de pensiones privadas de funcionarios, trabajadores, pymes y autónomos. La comisión constaba de 13 miembros, 5 enchufados del ministerio, 4 enchufados de los sindicatos y 4 enchufados de la patronal. Solo ha habido 2 reuniones en 2 años y medio. 0. ¿Qué le vamos a hacer? Luego esta noticia o este titular es muy cachondo, ¿no? Estafa en la Seguridad Social. El gobierno ha colado a hurtadillas una modificación normativa para que en Seguridad Social presente un saldo positivo que no es tal en sus balances. En los primeros 2 meses de este año oficialmente registró unos números negros de 2.698 millones de euros, pero la verdad es que cerró con un déficit real de 4.678 millones de euros. ¿Qué significa de colocar a hurtadillas una modificación normativa? Es como llama la prensa lo de yo no me he enterado, pero es que la oposición está con su rollo y no se enteran de nada. Quizás sea eso. Vamos, yo lo achaco a eso, porque básicamente la oposición, pues cada uno está con su matraca y vendiendo su vídeo. ¿Qué le vamos a hacer? Carlos Cuerpo retira su candidatura para presidir el Eurogrupo por falta de apoyos. La carrera para presidir el Eurogrupo, la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona se despeja. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, acaba de anunciar que retira su candidatura. Una coyuntura que allana el camino a su actual presidente, Pascal Donohoe. Vamos a ver, que esto la tiene que retirar porque nadie le apoya. Nadie. El paro registrado sería un 31% más alto si se contara a los fijos discontinuos. El impacto de los fijos discontinuos en las cifras de desempleo es una de las polémicas recurrentes desde la reforma laboral. En el pasado mes de junio el incremento supondría un 31,4%, 4,1 veces más que en el mismo periodo de 2019. Unos datos que cuestionan la fiabilidad en las actuales estadísticas de empleo para reflejar la precariedad del mercado laboral. Todo es mentira. Absentismo laboral, quiebras. Y entonces, la que se lleva la palma es este artículo del Economista que escribe José María Rotellar, que dice la seguridad social en peligro. La seguridad social en peligro. I can't believe it. Acordaos que llevo tiempo poniéndole fecha al momento en donde no va a haber dinero para pagar. ¿Eh? Una pregunta que tengo yo. Pasan meses y no cambia el desastre de la política del gobierno que lleva a la quiebra a la seguridad social, con el populismo de las mismas, donde no mira por la permanencia del sistema, sino que empuja el problema hacia adelante. Dentro del endeudamiento especialmente preocupante es la senda que ha adoptado el endeudamiento de la seguridad social. Sánchez presume de que con él se ha incrementado la aportación a la hucha de las pensiones. Qué manía con lo de la hucha.
Pero la realidad es bien distinta. Para empezar, el Fondo de Reserva, conocido como la hucha de las pensiones, fue creado por Aznar tras sanear la seguridad social que los socialistas habían dejado quebrada. Recordemos que Felipe González dejó la seguridad social con un desequilibrio de 600.000 millones de pesetas. En el año 1996, el gobierno de Aznar tuvo que pedir un préstamo a la banca para poder pagar a los pensionistas la paga extraordinaria de 1996. No había dinero para la extraordinaria. Pues bien, cuando Aznar creó ese fondo lo hizo con los excedentes que el superávit de las cuentas de la seguridad social aportaba. De manera que cada año, ya sabéis que fue la única época que tuvimos un sueldo que era un 5% superior a la media europea, que era el boom del ladrillo, que eso era muy malo, construir casas era muy malo. Es mejor como estamos ahora. Llegó a sumar más de 14.000 millones de euros al finalizar el mandato. Eso era un verdadero ahorro, porque venía de un excedente. Sin embargo, el ahorro vendido por Sánchez no es tal, pues la seguridad social es deficitaria, solo equilibrada por las transferencias que la Administración General del Estado realiza desde los presupuestos generales del Estado porque los ingresos por cotizaciones no cubren el gasto en prestaciones. Así, según los últimos presupuestos aprobados, los de 2023, estamos en prórroga presupuestaria 2024-2025, dentro del clima de ingobernabilidad que existe debido a la insuficiente mayoría parlamentaria, como si con mayoría parlamentaria el boquete fuese más pequeño. La seguridad social cuenta con un gasto no financiero de casi 200.000 millones de euros. La mayor parte son las pensiones contributivas, que llegaban a 166.776,9 millones de euros. Todo esto en el 2023, ¿vale? Por otra parte, que luego aquí abajo pone lo de con riesgo al alza, la cifra ya está desbordada en la actualidad. Claro, que estas son las cuentas del 23. Por otra parte, los ingresos son claramente insuficientes. Para empezar, son 7.200 millones inferiores a los gastos. O sea, se ingresa menos de lo que se gasta, quedándose en 192.000. Ahora bien, esa cifra es engañosa, pues recibe casi 40.000 millones de euros en transferencias corrientes del Estado. En la prórroga ya son más de 48.000. La verdad es que el artículo tiene varios fallos, porque estamos hablando de que es bastante fácil comprobar que las transferencias actuales superan los 48.000 millones. Si hubiera sido bueno no poner 40.000 y 40.000, que es que el hombre le faltó trabajo el que escribió el artículo. Con lo que sin ello, el déficit sería mucho más importante. ¿Esto qué quiere decir? Que la AGE asume que los 3,54 puntos de déficit sobre el PIB, pasando a ser mayor déficit de la AGE y menor déficit de la Seguridad Social, la Administración General del Estado. Desde el punto de vista del déficit del Reino de España, es neutro, porque se cambia de administración el déficit, pero sigue siendo el mismo. Esto se llama hacerse trampas al solitario. Ahora, eso se maquilla el déficit de la Seguridad Social. Sin ello, su déficit sería de esta cuantía. Por otra parte, los 0,58% puntos del PIB, son 0,58 puntos del PIB de desfase, lo recibe como préstamo del Estado, con objeto de poder financiar casi toda esa diferencia restante. Además, la aportación de los 2.793,2 millones al Fondo de Reserva 2023 viene cubierta por el préstamo del Estado. Bien. En 2024 las aportaciones elevaron el fondo a 8.356 millones de euros corrientes en la llamada hucha de las pensiones, que no existe. Ahora, esa hucha es una hucha desfondada, rellenada gracias a préstamos, no a verdadero ahorro, y esa deuda Sánchez la eleva en alrededor de 75.000 millones de euros desde que gobierna. Los datos del último mes disponibles no hacen sino confirmar este desfondamiento. Ya sabéis que yo durante meses y meses y meses os he estado diciendo la deuda de la Seguridad Social son 116.000 millones. Cuando llegue el momento de pagarla extra serán 10.000 millones más. Anterior a esa deuda, 106.000. Anterior a esa deuda, 96.000. Entonces está congelada. 116.172 millones. 116.173 millones. ¿Vale? Los datos del último mes disponible no hacen sino confirmar este desfondamiento. Pasamos de una deuda de la Seguridad Social de 41.194 millones en 2018 a una de 126.174 millones en el último dato publicado, abril de 2025. Cuando viene la extra, pues son 10.000 millones de euros más. Y en este caso, pues subió 10.001 millones de euros la deuda. Por tanto, una vez más, Sánchez no dice la verdad, porque decir que miente está feo. Él no garantiza las pensiones, sino que las pone en riesgo. El sistema público de pensiones necesita ser reformado. No es cuestión de ideología, sino matemáticas actuariales.
Cada vez tenemos más pensionistas y esos pensionistas cobran una pensión más elevada que las que se cobraban antes y lo hacen durante más tiempo. Más dinero, más tiempo, más pensionistas. La estafa Ponzi de toda la vida, la Ponzi se cae sola. Necesitas una base muy amplia para que el triángulo se mantenga, para que la estafa continúe. El impacto será especialmente importante cuando se jubile el grueso, lo que se llama el baby boom, que son del 52 al 77, que es cuando más natalidad hubo en España y la gente que más dinero va a cobrar de pensión. Y dice, esas cohortes, que son las más numerosas en crecimiento de natalidad, si nada se hace, el sistema colapsa matemáticamente. Y eso es lo que hay que evitar. Hay que tomar medidas para solucionar el problema y garantizar su sostenibilidad. Hay un problema y no se quiere resolver. Todavía se puede reformar. Si no se hace, sufrirá recortes y eso sí será una catástrofe. Me hace mucha gracia porque este artículo, que esta persona es un periodista y trabaja ahí en El Economista, José María Rotellar, y me tiene que hacer gracia porque, claro, cuando algunos no, 2 personas en España dijimos que entre los próximos 12 y 15 meses se acababa el dinero para las pensiones y que el sistema iba a colapsar, pues claro, el otro es un señor muy mayor, yo soy un paleto de campo, hago las cuentas con libretas y todo eso, y entonces no tenemos importancia ninguna. Pero claro, ¿qué es lo que peligra el sistema de pensiones? ¿Qué no peligra el sistema para mantener decenas y decenas de miles de inmigrantes ilegales viviendo en hoteles? No peligran los 23 ministerios con los 21.000 millones de euros solamente en gasto corriente. Todo eso no peligra. No peligra el 35% de sobrecoste de la obra pública. No peligran los entre 60 y 65.000 millones de euros que desaparecen de las cuentas públicas, que no sabemos dónde van, pero muchos terminan en República Dominicana, Suiza, Uruguay. Que la oposición no se entera una puta mierda de nada. Eso lo tengo yo claro, siempre lo he dicho. No hablan nunca de dinero porque no tienen ni puta idea. Ni ganas tampoco. Recetas ya conocidas, pues el boquete que dejó Rajoy, pues lo único que ha hecho Pedro Sánchez es multiplicarlo por 3, ya está. Que tú dices, hostia, el boquete que dejó Rajoy en 5 años está muy bien. Bueno, pues en 7 lo ha triplicado Pedro Sánchez. De hecho, Pedro Sánchez ya ha superado a Felipe González Márquez como el presidente que más ha aumentado la deuda en la historia de España. O sea, Felipe González era el que más había aumentado la deuda. Que la gente dirá, no, Rajoy aumentó la deuda. No, tú tienes que mirar el tanto por ciento en base a la riqueza nacional. Y en base a la riqueza nacional, el que hizo el boquete más grande fue Felipe González en 13 años. Pero tiene mucho mérito de Pedro Sánchez porque ha aumentado el boquete más que nadie en 7 años. El barco que ganará puerto en la tormenta. Para mí, leer todo esto es un viaje al pasado. Esto son cosas que llevo hace mucho tiempo diciendo. Me encanta cuando el pensionista se enfada conmigo. El pensionista me señala a mí, que es que yo quiero que quiten las pensiones y no sé qué. No ha entendido nada. Ese concepto que tiene el ciudadano español de yo trabajé y pagué mi pensión es mentira. Absolutamente mentira. Ningún pensionista se ha pagado su pensión. Tú puedes estar trabajando 35 años y cobrando la pensión 25. Es imposible. No te retienen eso, tú no pagas eso. Lo que se hace a día de hoy es robarte para pagar al que está cobrando hoy día. De tu dinero no se guarda nada para mañana. Eso solamente se hizo durante esa pequeña etapa de Aznar, que había un excedente que sobraba dinero y se guardaba. Eso no ha vuelto a pasar nunca. Las pensiones en España se concibieron cuando los españoles tenían una edad media, una longevidad de 68 años. O sea, normalmente, estadísticamente, la gente se jubilaba y a los 3 o 4 años se moría. Los que llegaban a jubilarse. Eso a día de hoy no sucede. La edad media cada vez se acerca más a los 90 años y luego tenemos una cosa, y es que las pensiones no contributivas, y cuando te dicen no contributivas, ¿qué es? Pues gente que no ha cotizado. Son las que más suben. ¿Para qué sirve eso? Pues el político lo que hace es comprar votos. ¿El ingreso mínimo vital de dónde sale? Todo ese tipo de pensiones, ¿de dónde sale? Porque están los pensionistas, están los jubilados, luego tenemos más de 18.000 millones de euros que gastamos en desempleo. De hecho, el desempleo se lleva más de 22.000 millones de euros. O sea, gastamos más dinero ahora en desempleo que cuando había 3,5 millones de personas menos trabajando.
Y esos 3,5 millones de personas más generan menos dinero, producen menos por hora, se genera menos riqueza y encima los sueldos son peores y la renta per cápita cada vez es peor. Pero no hay intención de cambiar esto y desde luego no hay fuerza política que de verdad pueda alcanzar el gobierno, que son estos dos, que hayan hecho otra cosa. No hay una propuesta diferente y esto tiene que pegar un cambio tremendo. Por eso me hace mucha gracia cuando peligran las pensiones ahora y va a colapsar el sistema. Y los que llevamos anunciando esto años, es que era pseudomedios, desinformación, bulos, que esto te lo inventabas. O sea, hacer un cálculo de ingreso-gasto, curva poblacional. Yo que creo que he hecho de los censos más acertados y aproximados que se han hecho en España de inmigración ilegal, porque la gente, hay ciertas incógnitas que no añade a las ecuaciones. Y no hablo ya solo de la inmigración, de la mortalidad, de los nacimientos. Hablo de los que se consideran españoles como esos asturianos que se contabilizan en el censo asturiano, pero que viven en Francia, o se consideran asturianos, pero viven en México, que hay miles de ellos. Y entonces, realmente la población de Asturias, que no llega a 800.000 personas, pero te dicen que son más de 1 millón. Pues es mentira. Claro, si vamos a contabilizar un argelino que se sacó papeles en Asturias y está el tío viviendo o en Francia o en Bélgica y se contabiliza como asturiano, pues bueno, pues podemos hacer como en la isla de La Gomera o la isla del Hierro. Podemos falsearnos. En España se falsea todo. La corrupción está en todo, está impresa en el ADN español y no queremos cambiar nada de todo esto. Así que enhorabuena y muchas gracias por vuestra complicidad y por vuestra pasividad. Así que recuerda, lo público se defiende. No se puede criticar. Todos los empleados públicos son maravillosos. El sistema de pensiones es extraordinario. Tenemos la mejor sanidad del mundo. Tenemos la mejor administración del mundo. Somos los más mejores de todo eso y no hay crisis ninguna, que están los bares llenos. Muy bien, no te preocupes. Y el dinero no se va a acabar nunca. Por eso le das a la impresora y ya está. Vamos a tener que pagar los pecados. Yo siempre digo que eso de asesinar todos los años a 100.000 bebés que no han nacido en este país, esa deuda de sangre hay que pagarla con sangre.